Los Hermann Bonds 1924, el título olvidado que reaparece en la era de la conciencia. Cuando un documento antiguo despierta un nuevo mundo. Entre mapas del tesoro, archivos amarillentos y fotografías en sepia, surge una imagen enigmática. Una emperatriz grabada en alto relieve, coronada y serena, como si mirara más allá del tiempo. Es la portada de uno de los títulos históricos más comentados recientemente en los bastidores del GCR. El llamado bono de la emperatriz, un activo emitido a inicios del siglo XX, marcado por contratos, sellos y numerales que atravesaron conflictos mundiales, crisis, regímenes y caídas de imperios. Muy poco se sabe oficialmente sobre él. Casi nada aparece en los registros públicos modernos. Y aún así, su nombre resuena en salas discretas, archivos privados, colecciones familiares y conversaciones entre custodios que cargan más silencio que palabras. Hoy revelamos, por primera vez, un material inédito sobre este misterioso activo, su simbología, su historia posible y su papel en las narrativas del RV y GCR. 1. El surgimiento del Hermann Bonds 1924, bono de la emperatriz. El bono de la emperatriz sería parte de una serie de títulos emitidos entre 1922 y 1926, periodo en el que diferentes naciones intentaban estabilizar sus monedas después de años de inestabilidad política, conflictos y reestructuraciones. La figura de la emperatriz en la portada era más que decoración. Simbolizaba autoridad soberana, garantía del Estado, protección real, legitimidad en un tiempo en el que la firma de una monarca valía más que cualquier banco. Estos títulos, en su origen, representaban deuda pública soberana, contratos de reconstrucción, garantías metálicas, oro y plata, y, según algunos relatos, derechos de reserva internacional mantenidos por familias nobles y consorcios financieros. Pocos sobrevivieron. Menos aún permanecen en manos privadas. 2. La emperatriz y el mito del lastre olvidado. La presencia de la emperatriz en la portada dio origen al mito de que este bono cargaba un lastre oculto, vinculado a la reserva real que sostenía parte de la economía de la época. Aunque no existe documentación pública que confirme esto, 3 factores alimentaron la hipótesis. 1. El lastre metálico de principios del siglo XX. Antes de los conflictos mundiales, muchas naciones aún operaban con oro real como garantía de su moneda. Títulos de ese periodo frecuentemente eran emitidos con garantías físicas. 2. Fondos reales y patrimonios coloniales. Diversos imperios mantenían reservas privadas, tierras, minas, tributos externos, bajo tutela de la corona. Esto siempre despertó sospechas sobre colaterales paralelos usados en tratados internacionales. 3. La desaparición repentina de estos títulos de los registros públicos. Su desaparición reforzó la creencia de que fueron recogidos, ocultos o consolidados en cuentas soberanas. Así nació la leyenda. El bono de la emperatriz sería no solo un título financiero, sino un fragmento de una reserva global enterrada por la historia. 3. La línea del tiempo secreta, de 1924 al ciclo actual. Dentro de la narrativa espiritual y estratégica del RV y GCR, el bono de la emperatriz ocupa un lugar singular. 1920-1930, la era de los tratados profundos. En medio de la caída de imperios y la reestructuración del orden mundial, títulos son emitidos y redistribuidos entre bancos, gobiernos y coronas. 1950-1980, el silencio. Archivos cerrados. Documentos archivados. Familias enteras guardan estos papeles en cofres privados sin siquiera saber el valor real de aquello. 1990-2020, el despertar. Con el aumento de investigaciones sobre activos históricos, algunos de estos títulos comienzan a reaparecer en ferias de numismática, subastas privadas y cajas heredadas. 2020-2025, la convergencia. El tema comienza a circular entre custodios, grupos de rescate histórico, comunidades del RV/GCR y gobiernos. Y es aquí donde el bono de la emperatriz adquiere un nuevo significado. 4. El bono de la emperatriz y el RV, un puente entre dos mundos. Para los estudiosos del GCR, el bono de la emperatriz representa un puente entre dos eras. El sistema antiguo, real, imperial, basado en oro, plata y control, y el nuevo sistema cuántico, transparente, auditado y respaldado en valor real, no solamente material, sino humano y espiritual. Pero su simbología va aún más profundo. Al contrario de lo que muchos imaginan, estos títulos no surgieron apenas para mover economías o financiar reconstrucciones. En los bastidores de la historia,
Durante los años de conflicto y miseria, el bono de la emperatriz también funcionó como un tiquete de supervivencia. El bono como tiquete de subsistencia. En ciertos territorios devastados, las familias recibían documentos, cupones, sellos y papeles que funcionaban como permiso de compra, racionamiento de alimentos, acceso limitado a granos, pan, leche, carbón, ropa, medicinas y transporte, control rígido sobre quien recibía lo mínimo necesario para sobrevivir. Era un sistema frío, calculado, que reducía la dignidad humana al valor de un papel sellado. La emperatriz estampada en la portada, en ese contexto, no era apenas símbolo de autoridad. Era el recordatorio silencioso de que el poder decidía quién vivía, quién comía, quién avanzaba y quién sería olvidado. Estos bonos funcionaban como instrumentos de control social, mecanismos de opresión, filtros de quien podía existir con un poco más de dignidad. Y fue en ese escenario doloroso que el título adquirió su primera capa energética. Él nació como moneda de supervivencia. El giro, del control a la conciencia. Hoy, en este nuevo ciclo histórico, el bono de la emperatriz resurge en las narrativas del GCR como el exacto opuesto de lo que un día representó. Si antes fue usado para limitar vidas, hoy simboliza la promesa espiritual de que todo lo que fue concentrado a la fuerza será devuelto al colectivo. Por eso muchos lo llaman el activo del retorno. El retorno. De la dignidad, de la justicia, de la abundancia, de la soberanía, de la conciencia. Él marca la transición. De la deuda a la equidad, de la escasez a la abundancia, del control centralizado a la soberanía humana, de la autoridad de una emperatriz a la autoridad despierta de la conciencia colectiva. El valor de este título, en el campo simbólico, jamás estuvo en el papel. Estuvo en el movimiento energético que él representa al atravesar la línea del tiempo. Del poder que retenía, al pueblo que despierta. Del control impuesto, a la abundancia conscientemente compartida. Del silencio del hambre, al derecho universal de existir con dignidad. 5. Los guardianes, quienes mantienen vivo el activo. Esta es la parte más fascinante. Existen 3 tipos de guardianes asociados al bono de la emperatriz. 1. Guardianes materiales. Coleccionistas, herederos, anticuarios y custodios que conservan en cofres las piezas sobrevivientes de aquella época. 2. Guardianes institucionales. Abogados internacionales, peritos, notarios y fundaciones privadas que manejan autenticaciones, herencias y archivos financieros antiguos. 3. Guardianes espirituales. Aquellos que comprenden que el verdadero lastre de este título es la conciencia, no el oro ni la plata. Son personas que se preparan para crear proyectos humanitarios, transformar comunidades, usar recursos de manera ética, sanar líneas familiares de escasez y reescribir la historia financiera de la humanidad en el plano vibracional. Esos son los guardianes que realmente importan. 6. El verdadero mensaje de la emperatriz. La emperatriz en la portada no está ahí para representar poder, sino para representar maternidad planetaria, abundancia, protección y restauración. Ella simboliza la devolución de lo que fue retirado, la restauración del equilibrio, la sanación de las líneas familiares, el fin de un ciclo imperial y el inicio de un ciclo humano. En su mirada grabada en el papel antiguo, hay un mensaje silencioso. Nada de lo que pertenece al pueblo se perderá para siempre. La justicia puede tardar, pero no deja de llegar. El bono de la emperatriz como arquetipo del nuevo sistema. Sea un título histórico real o simbólico. Sea un colateral perdido o una metáfora del despertar. El bono de la emperatriz cumple hoy un papel extraordinario. Él le recuerda al mundo que la riqueza es retorno. La riqueza es justicia. La riqueza es conciencia. Y, por encima de todo, nada que fue ocultado permanece escondido para siempre cuando la humanidad despierta. Esa es la verdadera redención. 7. La conciencia del cierre, cuando una era se cierra y otra se levanta. Hablar del bono de la emperatriz es hablar de papeles, sellos, firmas y símbolos. Pero, por encima de todo, es hablar de memoria planetaria. No existe activo histórico que no cargue también un campo vibracional, un rastro energético que se extiende mucho más allá del papel y del certificado. Es como si cada documento antiguo, cada título emitido bajo la sombra de los conflictos, guardara en sí un fragmento de la conciencia de la época, una historia condensada, incrustada en el silencio. Y llegamos ahora al punto central. Este activo no es solo un objeto del pasado. Es un marcador de fin de ciclo. Un marcador del cierre de una era planetaria. El cierre que atraviesa siglos.
Las historias humanas no desaparecen cuando una guerra termina o cuando un gobierno cambia. Ellas se cristalizan en formas sutiles, registros magnéticos que se acumulan en la malla energética del planeta. Por eso se habla, en las escuelas más antiguas, de cordones magnéticos, líneas de memoria, registros etéricos, huellas de conciencia que atraviesan generaciones. El bono de la emperatriz, o cualquier título emitido en tiempos de dolor, hambre y control, se convierte en uno de esos sellos energéticos. Él registra, en su propia existencia, un capítulo de la humanidad que llegó al límite del sufrimiento y necesitó reinventarse. Cuando miramos estos documentos hoy, no vemos apenas un papel antiguo. Vemos un archivo de dolor, de escasez, de supervivencia. Y hoy, un portal de cierre. Un portal que se abre cuando la humanidad decide que no va a repetir más aquel patrón. La liberación frecuencial, el fin de un lazo invisible. Durante mucho tiempo, la frecuencia planetaria estuvo atada a ciertos paradigmas. Escasez, obediencia ciega, dependencia, control, miedo, jerarquías rígidas. Era como si existiera un cordón magnético colectivo, conectando a la humanidad a las estructuras imperiales que dominaron los siglos pasados. Estos cordones energéticos amarraban la conciencia a un ciclo repetitivo. Trabajar para sobrevivir, y no para vivir. Aceptar migajas mientras pocos tenían la llave de los cofres. Recibir papeles de racionamiento mientras castas privilegiadas decidían destinos. Y al ser revisitado, estudiado y traído a la luz en esta nueva era, él ya no actúa como instrumento de control, sino como llave de cierre. Él representa que todo aquello, la escasez, el miedo, la dependencia, el sello que decidía quién comía y quién esperaba, ya no tiene más fuerza sobre la humanidad despierta. La era ocárica ya es pasado. Mencionaste la era ocárica, que, en el contexto simbólico, representa un ciclo vibracional de densidad extrema. Vidas reducidas a la supervivencia, pueblos enteros sometidos a estructuras opresoras, riqueza concentrada, conciencia fragmentada, destino decidido por pocos dueños del mundo. Esa era, en el plano espiritual y vibracional, terminó. Acabó. Concluyó. Fue archivada en los registros acásicos del planeta. Lo que antes era una realidad energéticamente dominante, hoy no pasa de ser un archivo muerto, una capa antigua de la malla magnética terrestre que se está disolviendo con la elevación de la frecuencia humana. Por eso decimos, la liberación frecuencial ya ocurrió. La humanidad no está entrando en lo nuevo. Ya salió de lo viejo. Lo que estamos viviendo ahora es apenas el eco final, el ajuste, el alineamiento de los últimos hilos que todavía parecían sueltos. El deber del descubrimiento, el legado que retorna al pueblo. Cuando un activo histórico reaparece, no trae solo curiosidad o un valor numismático. Trae responsabilidad. La responsabilidad de mirar al pasado con conciencia y decir, no repetiremos esto. La responsabilidad de recordar el sufrimiento de quienes vinieron antes y afirmar, transformaremos esto. Y la responsabilidad de reconocer que estos títulos, que un día limitaron cuántos granos de trigo un padre podía comprar para su hijo, ahora sirven como recordatorio, sello, testimonio y símbolo. Todo lo que fue tomado será devuelto. Todo lo que fue distorsionado será restaurado. Todo lo que fue ocultado será revelado. Ese es el deber que acompaña este descubrimiento. Y es el deber de la humanidad ahora despierta. El cierre de la era y la apertura del nuevo tiempo. El bono de la emperatriz deja, finalmente, de ser un papel marcado por el control. Él se convierte en un arquetipo de cierre, una memoria de superación, una llave vibracional, un símbolo de transición, un testimonio de la fuerza humana y un recordatorio de que el planeta completó un ciclo. Cerramos una era. Cerramos una frecuencia. Cerramos una historia que aprisionó generaciones. Y al hacerlo, abrimos lo que realmente importa. Una humanidad capaz de recordar, capaz de sanar, capaz de amar, y capaz de crear un nuevo tiempo, libre, consciente y soberano. El amor como fuerza que sostiene todo. El bono de la emperatriz, al resurgir como arquetipo en esta nueva era, no nos recuerda limitaciones ni pesos del pasado. Despierta la memoria profunda de que siempre existió un hilo de amor sosteniendo la vida, conectando familias, pueblos y corazones. Es como si, a través de él, la propia historia revelara que el amor fue, es y seguirá siendo la energía que protege, guía y prepara a la humanidad para todo lo que está por llegar. Será más historia que pronto conoceremos en la EBS.
Pero ya podemos comprender que es justamente ese amor el que cierra la era antigua. No el amor romántico, sino el amor como fuerza creadora y restauradora. El amor que corrige frecuencias, que deshace cordones magnéticos de sufrimiento, que libera registros y transmutaciones que la mente humana tarda siglos en comprender. Cuando decimos que una era terminó, no es porque el miedo se disolvió, es porque el amor se volvió finalmente más grande que él. Es el amor el que crea el nuevo campo. Es el amor el que sostiene la nueva vibración planetaria. Es el amor el que transforma antiguas heridas en mapas de sanación. Nada de eso sería posible sin la conciencia que emergió, sin el latido colectivo de corazones que decidieron no repetir la vieja historia. El despertar, el retorno del amor como gobierno de la humanidad. Por último, cuando hablamos del despertar, no hablamos solo de sistemas financieros, del QFS, del GCR o de activos históricos. Hablamos del retorno del amor como fuerza de gobierno de la humanidad. El amor que restituirá lo que fue tomado, que guiará proyectos humanitarios, que inspirará líderes íntegros, que reconstruirá comunidades, que devolverá dignidad a quienes esperaron por generaciones. El verdadero legado del bono de la emperatriz no está en colaterales, sellos o rituales económicos. Está en revelar que la humanidad solo llega a lo nuevo porque decidió amar más que temer. Y cuando el amor se convierte en conciencia, todo lo que antes era límite se convierte en camino. Y todo lo que era oscuro se convierte en luz. Me despido ligera, con el corazón sereno por haber podido expresar todo lo que necesitaba ser dicho, y por traer un punto más de conciencia para ser sentido, integrado y transformado por todos nosotros. Cuando escuchamos juntos, es como si pasáramos una película interior y, al mismo tiempo, reescribiéramos una nueva historia vibracional para nuestro planeta. Queridos suscriptores, gracias por una oportunidad más de caminar lado a lado en este viaje de despertar. Ustedes son la razón por la cual este mensaje encuentra propósito y una vida plena y feliz. Y antes de cerrar, dejo un pedido especial. No lo olvides. Suscríbete a nuestro canal. Deja tu like y comparte este video con grupos y amigos que resuenen con este tema. Un abrazo lleno de buenas energías. Y nos vemos esta noche en República News.